¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este martes 7 de julio, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Así pues, comenzamos escuchando la lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro Samaria es repulsivo, y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escriba todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy queridos hermanos, bien vale la pena el día de hoy preguntarnos si nuestro camino, si nuestros pensamientos, si nuestra voluntad, si nuestras palabras están en sintonía con el camino, con la voluntad, con las palabras, con la ley de nuestro Dios. Ahí vale la pena que nosotros nos preguntemos y aprendamos a reconocer si el camino de Dios, si la voluntad de Dios, si la ley de nuestro Dios, si la palabra de nuestro Dios conforma un solo camino con nuestro camino, con nuestra palabra, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras leyes, o por el contrario, si nos sucede que la ley de Dios, que el camino de Dios y nuestro camino van por rumbos paralelos. No podemos vivir desde la fe en esa división. Necesitamos que el camino de Dios sea nuestro propio camino, que la voluntad de Dios constituya nuestra propia voluntad, que los deseos, las acciones de nuestro Dios constituyan también el propio deseo y la propia acción. Pero para eso, muy queridos hermanos, cada uno de nosotros necesitamos hacer un esfuerzo constante. El Señor lo dice muy claramente el día de hoy a través del profeta Oseas. Nos sucede muchas veces que nuestras decisiones, que nuestras acciones, que nuestros pensamientos, que nuestros sentimientos van en contra y a veces ni siquiera toman el parecer de nuestro Dios. Preguntémonos cómo andamos en ese sentido, porque si pretendemos recorrer dos caminos paralelos, el camino de Dios y el camino nuestro, regularmente los paralelos no tienen un punto de unión, nunca se van a encontrar. En ese sentido son paralelos justamente. Y desde la fe y desde la perspectiva, Dios nos ilumina, Dios nos da ese camino, Dios nos da esa perspectiva, pero es necesario que nosotros también nos hagamos hacia ese propio camino, hacia esa propia vía que nos señala nuestro Dios. De otra manera, como sucede en Oseas, lo señala muy bien el día de hoy, aunque Dios dicte sus leyes, aunque Dios nos hable de sus palabras, aunque Él nos dé sus normas, nosotros no las comprenderemos ni andaremos por ellas, porque dos caminos paralelos no pueden unirse. Pidámosle a Dios que nuestra vida y la vida de Él, que nos ha señalado a través de su palabra, puedan convertirse en una sola vía, en un solo deseo, en un solo camino. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas,
predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, el Evangelio es todavía más enfático en el sentido de aprender si la voluntad de Dios y nuestra propia voluntad van en una sola sintonía, en un solo camino, o por el contrario son paralelos. La palabra del demonio y la palabra de Dios nunca pueden juntarse. Son dos opuestos tan fuertes que nos señala el día de hoy el Evangelio, provocan que esta persona no pueda hablar. Justamente, provocan la enfermedad, provocan la falta de la propia vida. Si nosotros queremos llegar a pronunciar palabras de verdad, palabras de vida, si nosotros queremos recuperar nuestra propia salud, si nosotros queremos recuperar nuestro propio ser, es necesario dejarnos imbuir profundamente por la palabra de Dios. Es necesario que dejemos que nuestro ser se impregne de esa palabra de Dios y que nos hable. Y entonces que ella expulse los propios demonios, aquello que divide, aquello que no es capaz de andar por la propia vía, aquello que nos hace muchas veces que el corazón ande dividido. Y una vez que encontremos esa misma fuerza, ese mismo camino, y que dejemos que Jesús pronuncie su palabra sobre nosotros, sin duda alguna encontraremos un solo camino: la voluntad de Dios, el ser de Dios, la palabra de Dios pronunciada sobre nosotros, que nos devolverá el habla, que nos devolverá la salud. Hermanos, tenemos una opción de vida. Hagamos la opción por Dios, por su voluntad, por su palabra, por sus mandamientos, por su ley. Que todos tengan un buen día.